Manuel Galeana. Manuel Galeana es experto en geopolítica internacional, por decirlo de una forma sencilla. Ha escrito 9 libros, corrígeme si me equivoco, sobre el nuevo orden mundial, sobre terrorismo internacional, el último, yihadismo wahabita, que es masonería y sobre masonería, sionismo, bueno, numerosas corrientes y cuestiones que nos hacen, pues, nos dan una idea global de lo que está ocurriendo actualmente y de lo que ha ido ocurriendo en las últimas décadas en el mundo. La conferencia de hoy va a tratar un poco sobre su último libro, Yihadismo Wahabita, y también sobre su último viaje a Irán. Manuel Galeana es una persona que ha viajado constantemente o en numerosas ocasiones a Irán a colaborar con el gobierno iraní en determinadas cuestiones y a dar conferencias por universidades y bueno, pues, otros digamos, eventos políticos. La conferencia de hoy es extremadamente importante por dos cuestiones principalmente. La primera es para aclarar ciertas ideas que en la sociedad general, o en la sociedad actual mejor dicho, se están dando por hecho y que no son así. En primer lugar, se está creando una corriente de islamofobia que viene pues, promovida por determinados intereses que recogen, pues, digamos, se escudan en el tema del terrorismo, pues desde el 11S, el 11M y bueno, el último ataque de Charlie Hebdo, que, bueno, que vienen a decir que el Islam es algo que debemos erradicar de Occidente. Sin embargo, bueno, pues, mucha gente piensa que estas cuestiones son en muchos casos atentados de falsa bandera y que lo que pretenden es crear una corriente prosionista y digamos antiislámica en Europa. Entonces, en la conferencia que hubo la semana pasada, sobre que Eduardo Núñez habló sobre ello muy correctamente, hay que dejar claro qué es lo que está pasando y quién pretende promover esa islamofobia. Y por otra parte, pues la conferencia de hoy nos va a hacer ver que el Islam, bueno, pues, con sus luces y con sus sombras, es algo que merece ser entendido para saber hacia qué deben dirigirse nuestros países y cuáles son los puntos que tenemos que tener en cuenta. Voy a darle la palabra a Manuel Galeana y bueno, que sea él quien nos lo explique con mayor detalle. Muchas gracias. Pues muchas gracias por venir aquí y oír lo que quiero hablar sobre el wahabismo. O sea, no voy a hacer la charla demasiado larga porque después podemos hacerlo más interactivo con preguntas, ¿no? Básicamente, yo publiqué este libro, mi 9º libro, Yihadismo Wahabita, en final de noviembre del año 2014 y casualmente unas 4 semanas o 5 aproximadamente antes del capítulo que tuvo lugar el día 7 de enero en París, aquello que vimos todos durante varios días y que para mí, como para muchas otras personas e instituciones, fue un ataque de falsa bandera. El ataque de falsa bandera es cuando un acto es llevado a cabo por grupos de personas o países para echarle la culpa a otros. Yo no digo que no haya muchísimos potenciales yihadistas en Francia, igual que en España y otros países europeos, pero falsa bandera, por ejemplo, esto lo soporta el señor Paul Craig Roberts, que fue ex secretario del Tesoro con el señor Reagan, ya un hombre con bastantes años, que dice, bueno, pero esto es asombroso, ¿no? Dice, tiene la pinta de un falsa bandera, incluido detalles como, por ejemplo, cuando todos os acordáis de que en el 11 de septiembre, el más grande atentado vivido y filmado de falsa bandera, después de un choque impresionante y con depósitos de combustible que desintegran todo, no se encuentran ni cuerpos ni equipajes, pero sí se funde todo el edificio, porque obviamente es una demolición controlada, pero sin embargo aparece allá en el suelo una hoja del pasaporte de Mohamed Atta. Algunos han dicho que la fábrica donde se hizo ese papel debe ser considerada y dada un premio, porque cómo es que una hoja de un pasaporte aparece allí al final cuando todo lo demás ha sido destruido y quemado. Bueno, esto coincide con que los documentos de identidad de los famosos hermanos, que se dice que fueron los terroristas, también aparecen en un coche después. Es decir, quien va a hacer una
un atentado presumiblemente suicida, que ahora veremos que no es tan suicida, porque no mueren allí en el acto. Sin embargo, sí se preocupan o se olvidan de dejar uno de sus carnets en uno de los coches que por cierto, quitan a una persona, ¿no?, de forma muy educada. ¿Para qué? Pues fuimos nosotros. ¿Por qué? Porque nadie les vio la cara. Lo que pasó fue que dos personas, que seguramente no coincidían ni siquiera en el tipo físico, vestidas de negro, con pasamontañas negro, con aire militar, disciplinado, llevan a cabo una serie de acciones. Primero dicen que van y se equivocan de sitio, eso habría que discutirlo, pero sin embargo llegan puntualmente a la hora en la cual está reunida la plana mayor de Charlie Hebdo, sabiendo exactamente cuándo y a qué hora iban a estar, y acaban prácticamente con todos ellos, ¿no? Después salen a la calle, se encuentran con un policía al que primero parece ser que hieren, ese policía está herido, ese vídeo me imagino que muchos de vosotros lo habéis visto, y que está tendido, se dirige hacia ellos, ve que uno de ellos se le acerca y que le dispara un tiro a bocajarro y sigue, lo ha matado, ¿no? Bueno, sobre este tema concreto, la organización Veterans Today de Estados Unidos, veteranos americanos militares, a los 3 o 4 días ya estaban, después de analizar el vídeo, estaban diciendo lo siguiente: vamos a ver, este señor lleva en la mano un AK-47. Todos sabemos, todos los militares sabemos cómo dispara un AK-47, el ruido que tiene, que es un ruido más bien ligero, ¿no? Pero lo que se ve allí es que se oye un ruido al disparar, que la bala en la cual está percutiendo es una bala de fogueo, una salva, que no es una bala real. A eso contribuye también el hecho, y dicen además, si esa bala a esa distancia de medio metro hubiera entrado en la cabeza, como donde le estaba apuntando, la cabeza hubiera estallado como una sandía. No hay ni la más ligero resto de sangre. Es más, esa bala hubiera atravesado y hubiera levantado esquirlas de la acera. Nada de eso sucede. Abundan también los veteranos americanos, que es un ataque de falsa bandera. El alcalde de Ankara, de Turquía, Melih Gökçek, dijo a los 2 o 3 días en los periódicos que obviamente era un asunto, es un montaje de los servicios secretos, y que en este caso, concretamente, seguramente el Mossad y algunas otras agencias de inteligencia estaban golpeando a Francia oficialmente, primero porque Francia había reconocido unas semanas antes la existencia del Estado palestino, y segundo porque Hollande había estado también unos días antes con Putin en Rusia dialogando, ¿no? Y todo esto no le gusta mucho a las potencias occidentales. Otra persona que también confirmó que los servicios secretos habían planificado un ataque al Islam fue el primer ministro de Turquía. Estamos hablando de personas importantes, de organizaciones relevantes, ¿no? El mismo Le Pen, Jean-Marie, el padre, dijo que llevaba el atentado la firma de los servicios secretos. El mismo Pablo Iglesias, aquí en España, ¿no sabéis?, recogió en su blog personal un artículo escrito por Thierry Meyssan. Thierry Meyssan es un francés que vive en Siria, yo lo he conocido en conferencias en Teherán, en la cual Thierry Meyssan hablaba del ataque de falsa bandera y lo explicaba. Te digo, el mismo Pablo Iglesias lo recogió en su blog, este artículo, como algo digno de ser tenido en cuenta o de ser conocido. Un análisis de ese ataque de falsa bandera es, por ejemplo, el que seguro que los hermanos murieron, pero murieron después cuando a los 2 o 3 días, y al norte de París, no sé cuántos, 9.000 o 90.000 policías y ejército andaban buscándole, y al final mueren. No nos dejan ver cómo mueren, no nos lo firman. No nos lo filman. ¿Por qué? Porque seguramente los habían matado de otra manera. Y ya te digo, los que hicieron esto eran profesionales. Las 2 personas que actúan de esta manera fueron verdaderamente profesionales, que no mueren en el acto, no mueren luchando, no detonan explosivos, ¿no? A colación con esto habría que decir también que el acto del superjudío, que tiene lugar también en los mismos momentos, donde hay un par de muertos y donde al final el atracador o la persona que ataca el supermercado judío también muere. Todos habréis visto, me imagino, el vídeo. Hay como 2 docenas de policías con fusiles en la puerta, y el señor que está allí
está escondido con sus rehenes, no tiene otra idea mejor que la que salir hacia esos 2 docenas de fusiles que le están apuntando. Yo no sé si lo mataron o no lo mataron, o también llevaban balas de salva como el AK-47, no lo sé. Pero lo que sí sé, porque me enviaron de Francia el vídeo a cámara súper lenta, imagen a imagen, es que este hombre, no sé si lo mataron o no, posiblemente sí, y ni por qué sale. Lo que sí sé es cómo salió, porque en el vídeo se ve perfectamente. Este hombre hace, si lo veis a cámara normal, hace como una pirueta y cae al suelo. Teóricamente muerto porque le han metido 5 o 6 balas o las que sean, ¿no? Pero en la cámara lenta se ve que este hombre sale y la pirueta, que lleva las manos atadas. Va con las manos atadas, y de otro montaje, ¿no? Las consecuencias de este acto de falsa bandera fue que a los pocos días siguientes en Bélgica hubieron varios muertos, en Francia hubieron agresiones mutuas entre cristianos e islamistas, en Níger, por ejemplo, quemaron no sé cuántas iglesias, hubieron no sé cuántos muertos. Los rabinos judíos en Francia aprovecharon para decirle a sus congéneres, bueno, a sus congéneres religiosos, ¿no? Y me parece que hay unos más de 600.000 judíos en Francia, el que debían ejercer una represión contra los antisemitas, contra el antisemitismo, ¿no? Obviamente este acto fue preparado para crear un choque de civilizaciones, también en Europa, igual que lo está habiendo en aquellas partes del Oriente Medio, especialmente en Siria e Irak en estos días. No sé, si para terminar también sobre este acto, os diré que, por si no lo sabíais, que la familia Rothschild había comprado el grupo de comunicación Libération francés, y que Libération, a su vez, es el dueño de Charlie Hebdo. ¿Coincidencia? Posiblemente, no lo sé. Bueno, ¿cómo surge en mí la necesidad de publicar este libro? En enero del año pasado, el año 2014, estuve mi 5º viaje en Irán. Ahora acabo de regresar hace 10 días, el 8º viaje ya, y una persona, una amiga, una conocida de varias conferencias internacionales, Marie Pumier, una señora francesa, me dio a leer me regaló un pequeño librito en francés, que afortunadamente, como es mi 3ª lengua, puedo leer, y el libro se titulaba Les Égarés, los extraviados. Es el wahabismo un contra-islam, un anti-islam. A mí me pareció muy interesante y me entró rápidamente la idea de que querría traducirlo y publicarlo en España. Tardé algún tiempo por otras muchas ocupaciones, ¿no? Básicamente el libro, el 50% aproximadamente de las páginas son una traducción del libro francés de Ségaré, y el otro 50% consiste en un número de artículos que busqué, porque el libro francés fue publicado en Francia, en París, en septiembre de 2013. Este libro mío ha salido en noviembre. Lo he actualizado con una serie de artículos que actualizan ese año, de 2013 a septiembre-octubre de 2014, y actualizan, porque lo más aclaratorio es el contenido del libro, que es un libro escrito por el señor Vernochet, Jean-Michel Vernochet. Yo no le conocía personalmente a Vernochet, pero lo conocí el 7º viaje que hice a Irán, el pasado a finales de septiembre, 1 de octubre, y le dije, voy a traducir tu libro, ¿te importa, no? Dice, bueno, que no se entere mi editor y no pasa nada, ¿no? Dice, como no vas a vender miles, ¿verdad? Tampoco. Bueno, pues, básicamente, como digo, los artículos que yo he añadido después, y ahora hablo un poco más sobre el libro, son, por ejemplo, radicalismo salafista en África, fabricado por Arabia Saudita, o los cristianos de Irak entre lo malo y lo peor, los chiitas y los sunitas, el tormento de Irak y Palestina, Oriente Medio, el caos, la alianza forjada en sangre entre Arabia Saudita e Israel, ahora alianza forjada en sangre, o las razones de la justa causa palestina, quién financia el Estado Islámico, ¿es el Estado Islámico el monstruo de siempre pero con diferentes máscaras? O mercenarios yihadistas del Estado Islámico, amigos en Siria y enemigos en Irak, o quién recluta, quién paga y quién adiestra y quién arma a los yihadistas del Estado Islámico, o China revela la verdadera razón de la campaña de Estados Unidos contra el Estado Islámico. China, como sabéis, no se ha unido a la coalición de Estados Unidos y muchos más estados, y sin embargo sí le dijo a Irak que si querían una actuación china separada contra el Estado Islámico, que se lo pidiera, que estaban dispuestos. Lo que pasa es que Irak también tiene sus
compromisos y si hago esto, Estados Unidos me excomulga o algo peor, ¿no? Y no le han dado ese permiso, ¿no? Guerra contra Siria, el plan B de la agenda oculta de Obama, o Turquía pide a Estados Unidos que ataque a Bashar al-Assad al cambio de su apoyo contra el Estado Islámico. Esta serie de... Antes de entrar en el libro diré, por ejemplo, que con respecto a lo de Arabia Saudita menciono un encuentro que tuvo lugar no hace muchos años, 3 o 4 me parece, entre el presidente Putin y el rey Saud de Arabia Saudita, que estaba visitando Moscú. El Saud lo que le dijo es: mire, pues después de la entrevista, de la visita que hemos tenido, a mí me gustaría que me diera su permiso para comprar unos terrenos aquí en Moscú y para edificar una mezquita. Y Putin le dijo: bueno, no veo ningún gran problema para eso. Como contrapartida me imagino que me dejará usted corresponder y comprar también algunos terrenos en Arabia Saudita y edificar una iglesia cristiana ortodoxa. A lo cual le dijo Saud: no, eso no va a poder ser. ¿Pero por qué? Pues porque eso sería como admitir que su religión es la verdadera cuando no lo es. Ante esto, el presidente de Putin parece que tomó un cabreo monumental y dijo: bueno, mire usted, yo estaba dispuesto a dejarle a usted edificar aquí una mezquita en Moscú, pero ante lo que me dice, mire, hemos terminado de hablar, este tema pues no tiene lugar, ¿no? Y básicamente, yendo a lo que es el contenido del libro, tengo diferenciadas 3 cuestiones aquí, localizaciones: wahabitas, salafistas, takfiristas. Incluso después de traducir el libro, de leerlo varias veces, todavía lo de wahabita lo tengo un poco más claro yo mismo, ¿no? Lo de salafistas y takfiristas son diferentes gradaciones, ¿no?, que hacen allí mismo, digamos, sectarismos, ¿no? Pero vamos, como digo, leyéndolo te enteras bastante más. El wahabismo básicamente es un puritanismo devastador, violento, literalista con respecto al Corán, intolerante y radical, y hecho posiblemente para destruir al Islam, como contra-Islam. Está en contra de las 4 principales escuelas de jurisprudencia islámicas, que son los hanafistas, malikitas, shakfitas y hanbalitas. De hecho, de estos hanbalitas, de esta escuela de jurisprudencia, es de donde procede el padre del fundador, señor Abdel Wahab. De hecho, lo que debemos saber es que el Islam cierra su exégesis coránica y jurisprudencial ya en el siglo XI. A partir de entonces no ha habido nueva exégesis que se haya añadido al Islam. El wahabismo surge aproximadamente en el año 1745 en la región de Nejd. Nejd es la región central, Meca, Medina, de Arabia Saudita. El fundador fue Mohammed Ben Abdel Wahab, que vivió de 1703 a 1792, siendo un mal bicho, vivió 91 años, parece ser, ¿no? Y ha surgido, digamos, con más fuerza, se ha potenciado con más fuerza, curiosamente, desde finales de los años 60 del siglo pasado, que paralelamente a la revolución, por otro, neoliberal occidental, lo cual hay que preguntarse el por qué. En el año 1744, el señor Abdel Wahab contrae matrimonio con una hija de la familia Ben Saud, hija de Mohammed Ben Saud, que de esta manera entroncan el aspecto religioso o ideológico religioso con el tema tribal militar. Saud se convierte en el primer imán y jefe militar. Vamos a ver. Es después, en el año 1978, cuando tiene lugar la revolución de Irán, cuando, 1979 realmente, cuando el wahabismo, a su vez, que ya estaba funcionando en Arabia Saudita, Turquía, Qatar, la mayor parte de los países de los petrodólares, se refuerza contra este movimiento chiita de Irán. Una cosa a destacar sobre el wahabismo, por ejemplo, es que está profetizado, incluso está profetizado en hadices antiguos. Por ejemplo, leeré un par de ellos solamente. De Mishkat Sharif, página 308. Esto está escrito posiblemente hace muchos cientos de años, o casi 1000 años.
Y ya entonces, porque la profecía no es un don único de la Iglesia Católica o de la Iglesia Cristiana, hay personas con dotes proféticos en cualquier religión e incluso sin ser religiosos. Por ejemplo, Michel de Nostradamus, que era judío, médico, astrónomo y matemático, no era ninguna de estas cosas y escribió sus famosas cuartetas, y en algunas de las cuales a toro pasado se pueden interpretar y se ve que sí, acertó. Pero en esta profecía, por ejemplo, se decía con respecto a ese wahabismo: surgirá un grupo cuyos discursos serán agradables de oír, pero se hallarán en el error y en el extravío. Leerán el Corán únicamente con su lengua, darán la espalda a la religión y no retornarán al Islam. Llamarán a las gentes al Corán y a la religión, mientras que en realidad estarán fuera del Islam. O otra más corta, de Karif Sharif: surgirá un grupo de gente del este, que recitarán el Santo Corán, pero lamentablemente el Corán no pasará de su garganta. Este grupo no dejará de crecer hasta el día del juicio. Y finalmente se alzarán con el Dajjal. El Dajjal es la figura del anticristo en la religión islámica. Otras localizaciones que tiene, que son curiosas, son localizaciones sionistas. Por ejemplo, está muy aclarado en el libro cuál es la vinculación histórica, sobre todo desde 1700 y pico, de los proyectos de los reinos de Nejd y Hejaz, que son Arabia Saudita, y los británicos y los sionistas en general. Por ejemplo, en 1928, el judío Chaim Weizmann se fotografía con el rey Faisal en la Meca, y ambos están a favor ya, desde 1918, ya el año siguiente de la declaración Balfour, de la constitución de un hogar nacional judío. Desde entonces, el potencial de Arabia Saudita ha apoyado el hecho de que existiera un hogar nacional judío. Está la foto, como digo, del rey Faisal con Weizmann, que era entonces jefe de la Organización Sionista Mundial y que después fue presidente de Israel también. Otra foto que incluye el libro es la foto del presidente Roosevelt en el año 1945, tomada a bordo de un barco americano, el USS Quincy, firmando con el rey Saud un acuerdo ya en el año 45 de petróleo por protección política y militar, suministros de petróleo fiables contra protección política y militar que siempre le ha dado Estados Unidos desde entonces. U otra fotografía también muy curiosa de Eisenhower en el año 50 y tantos, como presidente, con los hermanos musulmanes en la Casa Blanca, ¿no? Se habla también sobre cómo el sionismo y el wahabismo de la mano han destruido todo el panarabismo, o sea, el nacionalismo árabe, o se cita también, por ejemplo, la iniciativa del Gran Oriente Medio del Departamento de Estado de Estados Unidos y el Kibbunim de Jerusalén, ¿no? Siempre de la mano en ambos casos. Algunas localizaciones son más, digamos, esencialmente judaicas. Por ejemplo, podríamos decir que se describe en el libro con total precisión que tanto el señor Abdel Wahab como Saud, sus familias, tienen un origen sabateo. Sabateo, después explicaré qué es lo que es, de dónde viene. Sabateo en árabe se llaman doenme. Doenme significa en árabe conversos del judaísmo al islamismo, y presumiblemente no siempre creyendo en la conversión de la nueva fe que se les aplica, sino una falsa conversión, como tuvimos aquí en España el caso en el año 1492 con el edicto de los Reyes Católicos, en los cuales pues muchos judíos salen, pero otros muchos se quedan, y sabemos que un número de ellos significativo han seguido practicando su religión judaica a pesar de tener la religión católica como la religión verdadera. En el caso de Abdel Wahab y Saud, que son los creadores de este wahabismo el wahabismo es en Arabia Saudita y en Qatar y en la mayor parte de las petromonarquías, pero sobre todo en Arabia Saudita y en Qatar, más que una religión, es una ideología, es lo que dicta la política y la administración en general. E incluso países como Turquía, ya desde los años 80 del siglo pasado, en todas sus mezquitas y sus escuelas
adoptaron también el wahabismo. Turquía, esto explica muchas cosas, ¿no?, de por qué Turquía y Arabia Saudita, digamos, están haciendo lo que están haciendo, ¿no? Una cosa, por ejemplo, curiosa es que se habla de Gaddafi, de la muerte de Gaddafi, y es una cosa extraña, porque, o curiosa por lo menos, porque bueno, todo el mundo sabe, porque lo dijo en la televisión, que a Gaddafi lo matan la tribu Misrata. Es así, ¿sí? La tribu Misrata, por ejemplo, dice, en una de las pie de páginas, decía, inestabilidad debido sobre todo a las milicias fundamentalistas de Misrata, sostenidas por Qatar financieramente, en manos de las cuales el Rais Gaddafi encuentra la muerte. Los misratis tienen la reputación de pertenecer a una comunidad judaica islamizada solo desde hace un siglo. De hecho, si vamos después, por ejemplo, a una página Juif.org francesa, el 19 de septiembre de 2011, ellos publican en esa página, los judíos, dicen, en nuestros días no hay que subestimar la persistencia de grandes capas marránicas musulmanas. Ese es al parecer el caso de Misrata, población tribal judía otomana islamizada, es decir, que están islamizados, pero realmente es una tribu amplia que hasta hace 100 años han sido judíos, ¿no? ¿A quién iban a obedecer o a seguir, ¿no?, o a tener tendencias, sino al Estado de Israel, ¿no? Y hay otro artículo, hay un capítulo muy interesante que es sobre un general muy famoso, que fue el que durante el curso de la Primera Guerra Mundial, con la derrota otomana, se sabe que el movimiento de los jóvenes turcos pues crean el Estado laico actual. Su jefe era Atatürk, el general Atatürk. Bueno, pues el general Atatürk también era de raíces judías, su familia también era judía, su familia era judíos de Salónica. Salónica fue, durante el siglo XIX, la ciudad que tenía más judíos de todo el mundo, totalmente, ¿no? Este hombre, pues, existen amplios antecedentes aquí de, vamos, pero es que incluso dados algunos por, hay una organización que se llama Kulanu, que es judía, que refleja la comunidad de intereses de individuos de varios orígenes y prácticas religiosas dedicadas a encontrar y asistir a los restos perdidos y dispersos de la gente judía, ¿no? Pues también explora la posibilidad, esta publicación, Kulanu, sobre Mustafa Kemal y Atatürk y el actual y kemalista régimen en Turquía. Los judíos secretos, llamados Doenme o conversos, ¿no?, tomaron el poder poco después de la caída del mandato otomano y ejercieron el control sobre el pueblo de Turquía desde entonces. Todo esto clarifica, o por ejemplo, cómo hay una canción, La familia judía de Atatürk, o Raíces judías de Atatürk, o por ejemplo la canción preferida de Atatürk, que era el Shema Yisrael. Es decir, que todo este conjunto de raíces sionistas, judaicas, nos da a entender, lo principal, perdón, aquí voy a empezar a hablar ya un poco de Irán, se me olvidaba quizá lo principal, y es de dónde viene el término Doenme, como digo, significa converso en este caso del judaísmo al islamismo, de verdad o falsamente. Pero las raíces son sabateas, y sabateo viene de, hubo en el siglo XVII, nacido en Esmirna, un judío que ganó una gran popularidad a nivel mundial, no solamente en aquella zona del mundo, sino en muchos países europeos. Este judío se proclamó el Mesías y convenció a docenas de miles, a centenares de miles de judíos en todo el mundo. Y en un momento determinado, en el año 1666, me acuerdo, pues, porque es el número del anticristo con un 1 delante, ¿no?, pues seguido por miles de sus seguidores, se dirigió hacia la casa del sultán de la Puerta Sublime, en Turquía, para decirle que tenía que bajarse del trono porque él era el Mesías y era el que tenía que estar allí. El sultán lo que le dijo es, mire usted, o mañana está usted convertido al Islam
o le cortamos la cabeza. O sea, así de simple. El autoproclamado Mesías no tenía voluntad de héroe ni de suicida, y sí, se convirtió al día siguiente al Islam, y se convirtieron cientos y cientos de familias completas que lo seguían, se convirtieron al Islam creyendo que era una táctica de su Mesías para un momento dado más adelante pues volver a aparecer, volver a resurgir, ¿no? La mayor parte, sin embargo, de los seguidores, la gran mayoría, volvieron a sus comunidades judías, y después de algunas flagelaciones, latigazos y castigos, pues fueron admitidos, ¿no? Pero estos doemé o conversos nunca fueron admitidos en el judaísmo y oficialmente son islámicos, ya digo, pues como la familia Saud. No mencioné antes que tanto Abdel Wahab como Saud, el fundador del wahabismo, como la familia Saud, ambos tienen orígenes judíos también. Abdel Wahab, por ejemplo, su abuelo era un judío turco que vivía en Damasco, fue expulsado de Damasco por brujería, por practicar la brujería judía, y los Saud se sabe que son de origen de mercaderes judíos de la ciudad de Basora, actualmente en Irak, ¿no? Luego, tienen eso en su sangre. ¿Fue la conversión de sus familias sincera o realmente son todavía están con la causa del judaísmo como religión? Porque el judaísmo, como yo creo que expliqué lo suficientemente bien en mi libro, Los lobbies sionistas en España, donde quería aclarar la diferencia entre judaísmo, sionismo y semitismo. El judaísmo es únicamente una religión, no es una raza, no es una nación, para nada. Y eso está basado en el libro escrito hace unos 4 o 5 años por el señor Shlomo Sanz, judío, antisionista y profesor de historia en la Universidad de Tel Aviv, que entre otras cosas recuerda que no hay nada genético y que diferencie a un judío de otra persona normal. Esto sobre todo es por lo siguiente, porque no conocemos lo suficiente cuál es la composición del judaísmo hoy día en el mundo. Yo he oído 2 cifras diferentes. En el último viaje a Irán me estaban diciendo una cifra de 20 millones en el mundo. La cifra que yo tengo, por otra parte, es de 30 millones, que me suena más creíble. Porque solamente en un país como Estados Unidos ya viven 10 millones de ellos. Más otros 7 millones en Israel, más 600.000 por allí. Para mí la cifra de 30 millones es la más adecuada. Pero hay que saber lo siguiente, tanto de un punto de vista étnico como de un punto de vista religioso. De un punto de vista étnico, tenemos que aclarar que el 80% de los que se consideran judíos hoy día, nunca sus antepasados estuvieron en el antiguo Israel, nunca. ¿Por qué? Porque son los llamados judíos askenazis, y son el 80% del total, no nos equivoquemos. Estos judíos askenazis proceden del reino de Khazaria, el antiguo imperio de Khazaria, que comprende partes de Kazajstán, estados caucásicos como Georgia y otro, parte de Ucrania. En Ucrania hay todavía bastantes judíos, ¿no? No sé si por eso es que están los del sector derecho, ¿no? con ese enfrentamiento. Pero en fin, como digo, un 80% provienen de ahí. Esta gente, el origen fue el siguiente: en el año 700 y pico, este reino de Khazaria estaba comprimido entre el Islam, que venía pujante, que venía del este, y el cristianismo de Bizancio por el oeste. Y en un momento determinado sabían que les iban a subyugar unos u otros y que tendrían que pagar impuestos a unos u otros. Entonces lo que decidió el rey, la nobleza, es convertirse al judaísmo, y convirtieron a toda la nación, porque de esa manera no pagaban impuestos. Una buena razón para convertirse, ¿no? Posteriormente, lo que sabemos históricamente es que han habido migraciones de estas gentes hacia el norte, hacia Rusia, donde sabemos que han vivido muchísimos judíos, hacia Europa del este sobre todo, y hacia la parte de Alemania. La cuestión con estos judíos askenazis es que no tienen nada que ver con el judío semita o judío sefardita. ¿Por qué? Judíos askenazis son, por ejemplo, típicos, son Henry Kissinger, son George Soros y muchísimos otros. Es decir, es el blanco, rubio, con ojos azules. La mayor parte de los judíos tienen no es el estereotipo de la nariz ganchuda semítica. De hecho, solamente el 16% de los judíos son semitas
o sefarditas, proceden principalmente de España y del norte de África, y solamente un 4% son de otras etnias, como los felashas, etíopes y otros. Eso en cuanto a la etnia. No se puede decir nunca, no, tenía la nariz así, era judío. Era una persona con esas características, la nariz un poco abultada, es una característica de la etnia, que no raza, semita. Y hay que tener en cuenta que el 97% de los semitas son árabes, no son judíos. Eso es en cuanto a la etnicidad, ¿no? Y en cuanto a la religiosidad, tienen otro problema mucho más grande. En la etnicidad, en la religiosidad pasa lo siguiente, lo dice Shlomo Sanz en su libro. Es un hecho sabido hoy día y estadístico el que entre un 70 y 80% de los llamados judíos son o agnósticos o ateos, no creyentes, para empezar. Y del 20 o 30% que queda, sabemos que, a su vez, un 70 o 80% son talmúdicos, siguen las escrituras del Talmud. El Talmud, como todos sabemos, o si no lo sabéis, es una escritura rabínica de odio, y sobre todo de odio al cristianismo, es cristófoba. Y solamente el resto, que sería un 10% máximo de los judíos, son seguidores de la antigua Torá, de los libros de los profetas. Con esto creo que la cultura personal, étnica y religiosa quedará mejor establecida. También quería hablar un poco, antes de entrar en preguntas que queráis, o hablar de temas de aquella parte del mundo y de otras, hablar un poco de mi última estancia en Irán. Pero antes voy a hablar un poco más de que el wahabismo, wahabismo evidentemente es el título de la conferencia de hoy, pero no está restringido solamente a eso, porque sí, claro, sabemos sus efectos más letales en lo que está pasando hoy día, en Siria desde el año 2011 y en Irak, bueno, el pobre Irak lleva ya muchos años sufriendo, desde la invasión del 2003, después con el califato islámico. ¿Qué es el califato islámico? El califato islámico, o ISIS, es una derivación, solamente un sombrero distinto del mismo Al-Qaeda. Al-Qaeda, para que tengáis alguna información adicional, Al-Qaeda significa en árabe la base, pero no la base militar. Es una base de datos informática, creada, eso sí, y financiada inicialmente por Osama Bin Laden. ¿Cuándo? En los años 80, en los años en los que la Unión Soviética había invadido Afganistán, y Estados Unidos, la CIA, el Mossad, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a entrenar y a formar talibanes. El talibán, la palabra talibán como tal no existía, sí existían fundamentalistas islámicos afganos, pero la palabra talibán surge entonces. Como digo, estaba ahí Osama Bin Laden, estaban otros personas de Arabia Saudita, porque les interesaba en la hoja de ruta que ya a futuro tenía Estados Unidos en aquella parte del mundo. Era fundamental también la contribución de Arabia Saudita. Arabia Saudita financió también estos movimientos creados por la CIA, sobre todo creados, montados y entrenados, financiados por Arabia Saudita. Después de eso, después de Afganistán, nos acordamos, quienes hayáis leído, en los años 90 y tantos, a finales, hubo un par de ataques a dos bases de marines. En una murieron 200 y pico. Incluso se ha hablado, he leído algunos libros, que no pudo ser solamente un camión bomba o un camión con explosivo el que matase a tanta gente, que pudo haber sido una mini bomba nuclear. Pero bueno, eso entra dentro del campo de la especulación. De todas maneras, Al-Qaeda se va conociendo poco todavía. Al-Qaeda parece que ha hecho esto, pero es definitivamente en el año 2001 cuando hay un giro, ¿no? Con el ataque de falsa bandera de Estados Unidos, ¿no? Donde de forma muy increíble un puñado de gente de Arabia Saudita que está por ahí, que ha recibido unos cursos de entrenamiento, unos simuladores, consigue raptar 4 vuelos, y que el primer país del mundo a nivel de intercepción, cualquier avión que se salga de la ruta de los controladores en Estados Unidos, al cabo de los 10 o 15 minutos tiene un par de cazas de la aviación militar cerca a ver qué es lo que le pasa. Es una rutina, es una cosa que se hace. Ese día, en hora y media, en 2 horas, no despega ningún caza
para situarse cerca de ninguna de los 4 aviones que se ha desviado de su zona, ¿no? Después de eso, bueno, ya tenemos todo lo que pasó en la hoja de ruta, que en todo caso tenía parte del gobierno americano y parte de la CIA para atacar Afganistán, atacar Irak. Por un lado, para adueñarse de los recursos petrolíferos, del control, pero sobre todo para devastar a aquellos países que eran peligrosos para Israel. Había que devastarlos. Sobre todo Irak, en aquel caso, por Saddam Hussein. Más recientemente, ya, como digo, en los últimos años, ha sido desde 2011, el caso de Siria. Siria es un vecino incómodo de Israel. Israel le quitó los altos de Golán en una de las guerras, pero querría quitarle mucho más, y sobre todo lo que querría es ver lo que está viendo ya, que es una Siria prácticamente devastada. En este viaje último, hace unos 15 días, me estaba contando una persona que conozco allí en Irán, que es un pequeño productor individual, tiene su pequeña productora, me ha hecho algunas entrevistas, y el hombre me contaba cómo hace un par de meses estaba en Siria él, y estaba en Siria acompañando a soldados sirios por la calle, porque aquello eran calles, no eran calles, todos escombros por todas partes. Y había traído una grabación que había montado de unos 40 minutos de todo el tiempo que estuvo allí. Me hizo a mí una entrevista de unos 15 minutos para ir añadiéndola y superponiéndola con las imágenes. Y me comentaba, el señor Galeana, dice, es increíble. Dice, yo he estado allí unos días, dice, me enseñó unas fotos, mira, aquí estoy con unos soldados sirios, uno de ellos, el día que me voy, le estaba dando un beso en la cara. ¿Ya? Dice, a los pocos días de venir supe que este chico había muerto. Dice, pero es que allí lo que pasa es que no hay comida. Dice, hay gente que lleva un año y pico sin comer nada de carne y poco de otras cosas. No tienen luz, no tienen agua, no tienen condiciones higiénicas ninguna. Para muchas mujeres es un infierno lo que está pasando. Dice, allí en Siria me contaron un caso, o conocía a la mujer, en la cual los yihadistas, 5 o 10 yihadistas en un día, entre comillas, se casaron con una chica simplemente para poder acostarse con ella. Esa es su interpretación coránica de un matrimonio que puede durar 1 hora o media hora. Eso está pasando hoy día en aquellos países, ¿no? Es una cosa tremenda, ¿no? Bueno, pero es que Al-Qaeda y Siria, Irak, pero también sabemos que están en Libia. En Libia sabemos que después de la intervención de la OTAN allí, para matar a Gaddafi y para hacerse con el control del país, lo que han dejado es un verdadero desastre. De hecho, ahí está el gobierno reconocido por Occidente, que está en la parte oriental, pero en la parte occidental, en Trípoli, está controlada por otras facciones y existen docenas de movimientos de Al-Qaeda por todo el país. No es ilógico el que dentro de poco tiempo podamos ver que en Afganistán resurge también el tema Al-Qaeda, no talibanes sino Al-Qaeda, y en Pakistán, por ejemplo. En Túnez lo hemos visto hace poco con el tema del museo, pero también en Nigeria con Boko Haram, ¿no? Siempre matando, destruyendo o raptando a centenares de niñas, o Mali, o Sudán. Vamos a ver todavía muchas más cosas sobre Al-Qaeda próximamente, pero además es que con respecto a Europa, no solamente los tenemos en Libia, cerca de Italia, los tenemos en Túnez, cerca de España, los tenemos también, han habido miles de europeos quiero decir, o de primera, o de segunda, o tercera generación, islámicos, mayormente, me imagino que algún cristiano también ha ido, que van para allá a luchar y que algunos de ellos han vuelto y están ahí. Y en cualquier momento, pues son un peligro potencial terrible, ¿no? Bueno, volviendo a lo de Irán, como digo, he hecho 8 viajes, este ha sido el último, y el más agotador que he tenido. 6 de mis viajes han sido para ir a conferencias internacionales, en las cuales pues estar 4 o 5 días en un hotel aceptable, con 30, 40, 50 europeos y americanos, que son o periodistas alternativos o investigadores, que van a contar libremente y a desvelar grandes mentiras. Lo que pasa es que esto, bueno, pues tiene una repercusión allí en Irán, en YouTube y en blogs especializados. Los medios principales nunca
nunca dicen nada. Solamente que en Irán se reúnen un puñado de antisemitas y de antijudíos, ¿verdad? Yo la verdad es que yo antisemita no puedo serlo porque no estoy en contra de los árabes, en principio, que son el 97%. Después, antijudío creo que tampoco, porque como el judaísmo es una religión, lo que habría que evaluar es la religión en sí misma, ¿no? Y sobre todo diferenciar, en el caso del judaísmo, el talmudismo de la Torá, ¿no? Para mí tiene mucho más sentido ciertos aspectos, no todos, ciertos aspectos de la Torá o Antiguo Testamento de nuestra Biblia tiene mucho más sentido que el Talmud. Que el Talmud, por cierto, nunca vayáis a decir, ¿dónde me compro un Talmud? Un Talmud no es un libro, el Talmud son 72 libros diferentes, ¿no? No te lo vas a leer nunca, lo que tienes que hacer es confiar en especialistas que se lo hayan leído, que se lo hayan estudiado. Yo, por ejemplo, en mi libro número 2, de Crisis Global 2, Culpable del Sistema, saco unas cuantas perlas del Talmud, que obviamente no vienen de mi lectura del Talmud, sino de haber recogido unos artículos de Michael Hoffman, que es el mayor especialista en el Talmud, él sí que se lo ha leído y se lo ha estudiado, y en el que saca frases muy hirientes para un cristiano que lleva el Talmud, con indicación de qué versículos tiene y de dónde sale, ¿no? Diciendo, por ejemplo, el Talmud que María, la madre de Jesús, era una prostituta que fornicaba con carpinteros, por ejemplo, ¿no? O que Jesús era un brujo de magia negra, ¿no? O de generaciones judías talmúdicas, como que un judío puede tener sexo con un niño siempre y cuando ese niño tenga menos de 9 años, de homosexualidad y pedofilia. O que un judío puede tener sexo con una niña de 3 años. Todas estas perlas están en el Talmud, ¿no? Y todavía hay judíos que se refieren a él como un libro venerable, donde solamente se habla de prácticas, de ritos, de cuántas veces lavarse las manos, de qué cosas comer, de qué está prohibido, de qué no está prohibido, ¿no? Bueno, pues, como digo, este viaje último ha sido más pesado, porque igual que el viaje de enero del 2014, donde estuve 14 días presentando los lobbies sionistas en España, ahí, sin embargo, todavía gocé de una comodidad relativa. Este viaje me han llevado por 5 ciudades, he estado en Teherán, he estado en Mashhad. Mashhad está cerca de Afganistán. Estuve visitando me llevaron a visitar la mezquita del imán Reza, que es el octavo imán de los chiitas, y que es la mezquita más grande del mundo. Es increíble, te puedes tirar allí 1 hora caminando para todos los lados y no termina la mezquita, ¿no? Es algo fantasmagórico. Allí hice 3 o 4 presentaciones. Después me llevaron a Tabriz. Tabriz es una ciudad que está en el sur de Armenia. Allí fue en una universidad que tiene 27.000 estudiantes. No todos vinieron a la conferencia, máximo vinieron unos 200, ¿no? Pero bueno, pude hablar y presentar sobre todo el yihadismo wahabita, los lobbies sionistas en España, y otra cosa que les gusta mucho allí, que es mi penúltimo libro, La guerra sionista contra Khomeini, ¿no? Que, por cierto, el penúltimo día antes de venirme ya estaba publicado, es el segundo libro que me han publicado, aparte de los lobbies sionistas, en persa, y pude presentarlo. Pero después me llevaron al sur, cerca de una ciudad que se llama Awaz, a una ciudad a 1 hora y media de esa ciudad, y me llevaron, debían creerse que yo estoy acostumbrado a ir a todavía se me nota el cansancio, ¿verdad? de ese viaje, ¿no? Porque me llevaron a un sitio de estos donde había que dormir en un camastro, y era un sitio de estos de los voluntarios de la Guardia Revolucionaria Basij, ¿no? Que se llama. Bueno, pues pasé aquello como pude, ¿no? Aquí estoy, y bueno, pues yo creo que en este momento, en base a todo lo que hemos hablado, podéis hacer las preguntas que queráis, y si tengo la respuesta, os la daré. Muchas gracias.